Hola, yo soy Laura y les doy la bienvenida a este rincón literario. Entonces, ¿quieren saber cuál es la relación que hay entre la estructura de una historia y nuestra mente? Hoy voy a explorar ese tema a profundidad comparando el proceso de regulación emocional junto a la estructura narrativa y los invito a analizar esta teoría loquísima conmigo. Voy a hablar enfocándome en una estructura narrativa específica que se trata más específicamente en una estructura de guión y es el paradigma de Sitfield. Para dar un poco de contexto, el paradigma de Sitfield es una estructura de guión que explica un poco la manera en la que está construida una historia, obra, película y se basa principalmente en tres actos. El primero viene a ser el planteamiento, el de la mitad viene a ser la confrontación y el último, el de la resolución. Y estos actos están divididos por lo que se llama punto de giro, que consiste en un cambio de dirección de la trama o un momento que ocurre algo de alguna forma inesperado que le cambia un poco el sentido a las cosas que están sucediendo. Ahora, por otro lado, el proceso de regulación emocional se trata de un proceso que hacemos los seres humanos para poder evaluar, modular y también modificar nuestras conductas emocionales y adaptarnos mejor a las diferentes situaciones en la vida y diferentes sucesos. Entonces, pues también es un proceso bastante complejo que cuando se ha estudiado se ha buscado esquematizar en muchas formas muy distintas. Muchos autores han dicho cosas diferentes que coinciden, quizá una que otra cosa contradictoria, pero en esencia hay varios pasos o elementos dentro de ese proceso de regulación emocional que son importantes dentro del ser humano para comprender la manera en que nos relacionamos con nuestras emociones. Y ya desde la teoría única personal de Laura, desde mi teoría, me parece que este proceso tiene una complejidad muy similar a lo que es la complejidad de una historia. Por eso yo pienso que se pueden acoplar. Puedo usarlos para explicarlos mutuamente. Entonces, pues los invito a unirse a mi teoría. El primer acto en el paradigma de Sitfield viene a ser lo que se conoce como el planteamiento, que es cuando nos presentan la historia o, bueno, nos presentan a los personajes, o sea, quién es importante, cuál es el mundo, cuáles son las reglas del juego, un poco cuál es la cotidianidad. Pero ahí suele haber algo que se le conoce como un incitador, que es ya ese momento en el que arranca la trama, como una invitación de repente a la aventura, y lo que viene a ser el primer punto de giro o el momento en el que se cierra este planteamiento es ya con la aparición de un conflicto, ya cuando aparece como tal, ok, este va a ser el problema que va a haber que enfrentar. Pero entonces, ¿esto realmente tiene que ver con la manera en que procesamos nuestras emociones? ¿Cómo se podría acoplar ahí? ¿Se parece realmente? Pues la respuesta es que sí, se parece muchísimo, porque así como cada historia tiene su incitador, su pequeño detonante, su de repente Gandalf que llegó a decir, hey, tenemos que irnos a destruir un anillo, también nosotros cuando sentimos una emoción no la sentimos por nada, sino que suele ser por algo. Hay un estímulo que aparece y nos hace sentir de determinada manera, bien sea una carta que leímos, incluso puede ser un recuerdo, puede ser una persona que llegó y nos dijo tal cosa, pero es un estímulo y ese estímulo va a generar una emoción en nosotros. Entonces, si bien hay elementos como los que serían la validación de esa emoción y el ponerle nombre a la emoción que estamos sintiendo, también podemos generar lo que se conoce como pensamientos automáticos, los que consisten en cierto diálogo interno involuntario con nosotros mismos, y estos pensamientos surgen más que todo en situaciones emocionales intensas. bueno, eso en resumen viene a ser lo que ocurre de manera más automática, más rápida al principio de la historia de cómo procesamos nuestras emociones. Después viene lo que se conoce como la confrontación. La confrontación suele ser el acto más largo
porque es donde se va a estar desarrollando el conflicto, el problema, los subproblemas que se generaron de lado junto al problema principal. Es el que tiende a tomar más tiempo y más trabajo, porque es ver a los personajes y el protagonista tratando de resolver el meollo, la situación. Bueno, aquí a veces hay una cosa que se le llama punto medio, porque es la fase más extensa y suele acabar con, bueno, el segundo punto de giro, que tiende a ser una forma en la que cambia la manera en que el personaje se está enfrentando al problema. Tiende a ser un cambio grande en todo ese proceso de luchar contra el problema, que va a acercarnos un paso a la resolución del mismo. Pero entonces, ¿esto cómo se puede asociar con nuestro proceso de regulación emocional? Sucede que cuando ocurrió eso primero que mencionamos, un estímulo, sentimos una emoción, hay un pensamiento automático, una validación, o quizá puede haber una negación de la emoción, pero eso dificultaría más el proceso. Cuando ocurre eso, ya viene una parte que es mucho más cognitiva, donde entra más en juego ese proceso de, ok, hago una evaluación de eso que estoy pensando y sintiendo al respecto. O sea, también empiezo a decidir dirigir la atención, si bien sea al estímulo que me hizo sentir así, o dirigirla a otro elemento. Y el cambio o el plot twist en nuestra mente sucede cuando hacemos un cambio cognitivo o resignificamos la situación. Entonces es un proceso bien interesante, porque ahí ya todo lo que fueron pensamientos automáticos entran a cuestionamiento, y entonces ya de repente los reformulamos de una forma que nos va a permitir actuar mucho más fácil, de una manera más adaptativa. Y bueno, ahora viene la parte más, bueno, para mí es una parte muy poderosa, porque define si una historia es buena o mala desde mi perspectiva, que es la resolución. En la resolución hay un momento vital, o sea, un momento clave, que es el clímax. ¿Y qué es un clímax? El clímax es ese momento en el que la tensión en una historia llega a su punto máximo. Ese momento en el que el protagonista está a punto así de resolver en definitiva el conflicto, pero dando ya el máximo esfuerzo, y en ese tercer acto es que sucede esa resolución, el conflicto, bien sea de forma positiva para el protagonista o negativa para el protagonista, se resuelve. Pero entonces, ¿cómo es eso de la resolución en nuestro propio mundo emocional? Ese clímax, ¿cuál sería el clímax en nuestro proceso de regulación emocional? Mi teoría es que lo que más nos suele costar al ser humano, si bien ya hicimos la parte de, ok, sentir, analizar, pensar, procesar lo que estamos pensando, evaluarlo, reevaluarlo, la parte más difícil a veces es la acción, pasar a la acción. Entonces, justo ese momento en el que pasamos a la conducta puede ser para muchos, y en muchas ocasiones, el momento donde hay más tensión y estamos haciendo ese mayor esfuerzo, pues ese puede ser el clímax de la historia o la mini historia, que es el proceso de nuestra regulación emocional en el día a día, viviendo al máximo siempre. Ahí es que se resuelve al actuar, al tomar un comportamiento, una acción, una conducta. Y pues ya se modifica la conducta de una manera adaptativa después de haber hecho todo el viaje de procesar nuestra emoción. Y bueno, eso sería todo. Les doy muchísimas gracias por haber visto hasta acá. Me parece súper interesante la forma en que se puede aprender de una historia, no simplemente por identificarnos con el personaje o por lo que dice la historia, sino por el simple hecho de cómo es la estructura de la historia y la forma en la que el ser humano ha creado estructuras narrativas, quizá evocando las estructuras de cómo se entiende a sí mismo, o de cómo él procesa y vive y actúa. Entonces, no sé, me da mucha curiosidad saber cuáles son sus propias teorías al respecto. ¿Ustedes con qué equipararían qué proceso psicológico humano con qué estructura narrativa, por ejemplo? ¿Qué piensan ustedes de esta teoría loca que acabo de poner acá sobre la mesa, de que son dos piezas del mismo rompecabezas, el proceso de estructura narrativa con el proceso de regulación emocional? Pueden mencionarlo en los comentarios, y les deseo la mejor regulación emocional, las mejores historias, pues mucha felicidad. Chao y gracias.